Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos la segunda semana del tiempo de Adviento, este periodo en el que nos preparamos para la venida de Jesucristo, y lo hacemos de la mano del evangelista San Marcos, discípulo de San Pedro, y que escribió su texto para anunciar el mensaje a los paganos de Roma, así como Mateo lo hace para los judíos de Jerusalén. Cada uno tiene como un nicho, un objetivo distinto. Pues el libro de Marcos inicia de modo paradigmático. Dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De esta forma crea un nuevo estilo literario, el relato de la Buena Nueva, el Evangelio, con esa perspectiva, la filiación divina. Pensemos, son paganos, personas que pues o no creen en Dios o tienen todas estas divinidades. En Roma llegaban todas las religiones del mundo, de Persia. Me acuerdo haber visto ahí en la Basílica de San Clemente Romano, en el 3 pisos para abajo, hay una capilla, dijéramos, de Mitra, y así por el estilo, ¿no? Distintos dioses. Pues a ellos San Marcos les escribe: esto que estoy escribiendo es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como diciendo, el verdadero Hijo de Dios, la buena nueva sobre la filiación divina de Jesús. E inmediatamente después de esa pequeña introducción, continúa su evangelio con una figura de un personaje que es como el protagonista de la segunda semana del tiempo de Adviento. La primera semana está centrada en torno a Isaías, fundamentalmente, con sus profecías de que ya vendrá el Cristo, el Mesías, y la segunda está alrededor de Juan Bautista, y por eso en el segundo domingo siempre aparece esa figura suya tan llamativa. Aquel hombre que invita a una mudanza de vida y anuncia el juicio divino y la inminente llegada de un personaje que es superior a él. Los 4 evangelios relacionan la figura de ese precursor con la profecía de Isaías, que meditaremos en la primera lectura de la misa. El capítulo 40 de Isaías anunciaba: una voz grita, en el desierto, preparadle un camino al Señor. En la estepa, allanad una calzada para nuestro Dios. Siempre me gusta pensar esta figura de San Juan Bautista. Ustedes recuerdan que es el primo de Jesús, hijo de Santa Isabel, aquella mujer a la que la Virgen fue a visitar, nada más recibir la noticia de su vocación y de la concepción de su hijo, y que cuando estaba todavía en el vientre de Isabel, saltó en el seno, como anunciando que ese niño que estaba en el seno de María, pues era el Redentor. Y entonces, en las grandes costumbres de los grandes países, de los emperadores, se acostumbraba a esto que mencionan aquí: va a venir un emperador, entonces iba por delante una embajada, preparando. Todavía queda algo de eso. Se dice que los mejores ministros de obras públicas son los visitantes, ¿no? Cuando viene un presidente de una potencia, cuando viene una personalidad religiosa, entonces los políticos pasan, tapan los huecos por donde va a pasar, pintan las calles, las casas para que se lleve una buena impresión de la ciudad o del país. Pues bueno, eso no es de políticos del siglo XXI, eso se ha hecho siempre. Entonces en ese entonces pasaba un precursor, una persona que iba por delante anunciando que venía el rey o el emperador, que prepararan, que allanaran las sendas, que taparan los huecos, que prepararan un camino, ¿no? Y entonces eso que se usa humanamente, materialmente, el profeta Isaías lo está diciendo ya con más significado espiritual. Y es en el fondo diciendo: esa es la misión del profeta que estará antes de que venga el Mesías. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, en la estepa allanad una calzada para nuestro Dios. Entonces, que en nada más
pasar la primera, la primera línea del Evangelio de San Marcos, donde dice anuncio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Lo que viene inmediatamente después, sea la presentación de San Juan Bautista, nos quiere decir que se están cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento y que conviene prepararse interiormente, allanar los senderos de nuestra alma, preparar el camino, abrir la puerta para ese encuentro con el Mesías. No sé si ustedes se acuerdan, me viene a la mente ahora alguna vez que me sucedió cuando era pequeño, hace pocos años, en Bello allá, que iba a pasar la procesión del Domingo de Ramos. Y en ese entonces pues todavía no había tanta conciencia ecológica, pues pasamos a recoger, a cortar pues ramas y tal, a poner, como a adornar las calles, y la verdad es que se veían bellísimas todas esas casas como preparadas para el paso de la procesión, simplemente un muñeco pues que representaba a Jesús, pero me quedó grabado con mi conciencia de niño, pues cómo se prepara el barrio para cuando pasa Dios, ¿no? Ni qué decir cuando era la procesión del Corpus Christi, que ahí sí que pasa verdaderamente con su cuerpo y con su sangre, preparando las casas. Incluso hay quien pinta, ahora que estamos aquí en obras también, bueno, San José María decía que no le interrumpían los obreros porque era trabajo que santificaba y que llevaba a Dios. Bueno, pues preparar la casa, pintarla. Estamos aquí en un oratorio recién pintado, ¿por qué? Porque para Dios queremos adecentarlo, ponerlo bonito, mejor preparado, pues porque Dios merece un sitio bien dispuesto. Pues eso que hacemos físicamente, también pensamos espiritualmente, decir, hombre, en Navidad nace el Dios, nace el niño, y fundamentalmente nace en nuestro corazón. Y no es una cosa sentimental, infantil, sino que es verdadera. La liturgia tiene esa fuerza de que efectivamente en la misa de Navidad lo que era pan se convierte en el cuerpo de Jesús. O sea que Dios viene, así como se encarnó en el vientre de María, se encarna en ese pan y allí está presente con su cuerpo y con su sangre. Y bueno, mañana mismo en la misa que celebraremos igual. O sea que es esa Navidad de cada Eucaristía, y recibirle en nuestra alma, en nuestro cuerpo, pues requiere también esa preparación. Y por eso la Iglesia tiene esos ciclos litúrgicos para ayudarnos a comenzar y recomenzar en estas luchas espirituales, en este mejorar. En estos días hay unas disputas en algunos ambientes intelectuales sobre el papel del intelectual cristiano. ¿Dónde están? Es la gran pregunta, ¿no? En España están preguntando, ¿dónde están los intelectuales cristianos que no están influyendo en la sociedad? Y ha habido unas aportaciones bien interesantes, pero una que me llamó la atención decía, hombre, es que el gran aporte del cristianismo es la fuerza del culto. Hay mucho que decir, pero no es el tema, pues la cultura de la imagen, las ideas, pero dice, bueno, el culto, ¿no? la liturgia, que se celebre, aunque sea para unos pocos, la Iglesia cuidando bien el culto, cuidando bien la liturgia, está haciendo un apostolado muy grande. Seguro que a todos nos ha impresionado alguna vez la participación en una Eucaristía, quizá para la que estamos mejor preparados. Y, por ejemplo, en este tipo de encuentros como el que estamos haciendo ahora, pues obviamente el sacerdote queda disponible. La mejor preparación es una confesión, disponer el alma, pedir perdón al Señor por los pecados, prepararse. De entrada es como la primera preparación, ¿no? De hecho, ahora lo veremos, que San Juan Bautista también lo hacía. La gente se confesaba, y eso que era simplemente contarle, desahogarse, un efecto catártico, una manifestación de arrepentimiento de aquello que contaban, pero el pobre Juan no tenía ningún derecho de nada, pues no tenía ningún poder para hacer nada con esos pecados, solamente daba un consejo y era como una especie de mediador, pero nada más. Tendría que pasar a Jesús por su fila para el bautismo en el Jordán, quedar instituido el sacramento del bautismo, y que mucho más adelante, Juan 20:23, les dijera, lo que ustedes perdonen en la tierra queda perdonado en el cielo. Y entonces, pero llama la atención, si ya lo hacían aquellos hombres como con ese deseo de manifestar la conversión, mostraban la necesidad que tenemos de mostrar esa necesidad de purificación, pues ya después de que Jesús lo instituye, ahora sí que queda esa posibilidad maravillosa de decir, Señor, me arrepiento de esto, de esto y de esto, y que el sacerdote, mediador entre Cristo y el pecador,
hombre pecador también él, diga no de parte de Jesucristo, sino le preste su cuerpo a Jesús, porque es el mismo Jesús el que dice, yo te perdono. Qué maravilla, por eso es lo que estamos mirando. La iglesia nos pone un mes entero en el Adviento para darnos cuenta que la preparación es muy grande y la posibilidad de purificarse es verdadera. Entonces es una maravilla, ¿no? Esto que dice el profeta, prepararle un camino al Señor, allanad una calzada para nuestro Dios. Y le pedimos al Señor en nuestra oración, que es de lo que se trata, Señor, ayúdanos a prepararnos, a disponer nuestra alma. El año de la pandemia, siempre los comerciantes empiezan la Navidad pues desde octubre, pero el año de la pandemia como que ha pasado más, ¿no? En mi casa sucedió que no había acabado el tiempo ordinario del 20 y ya estaba todo listo. Pesebre, árbol de Navidad, y dice, pues, esperemos que era el lunes del primer semana de Adviento, ¿no? Pero no decía, pero alguien preguntaba eso, ¿no? ¿No será como demasiado prepararse tan temprano? Y respondía otro, este año tan difícil como ha estado justifica todo tipo de anticipos, ¿no? Y es verdad, y ahí están, y seguro que nos han servido todos esos preparativos y esos adornos y esos pesebres, pues para decirle a nuestro Señor, ven Señor Jesús, no tardes tanto, ven a nuestras almas. Y Él no se hace esperar, Él quiere venir. Y como decimos, es un mes de preparación para celebrar una Navidad con todos los fierros, pero no es como esperar, por ejemplo, a comulgar el 25. Bueno, a alguno le tocará, pero es sobre todo decir, hombre, qué maravilla empezar a preparar esa Navidad comulgando, ojalá a diario, bueno, con frecuencia, y para eso prepararnos con una buena confesión, que es lo que uno ve como San Marcos ilustra el eco de la predicación del Bautista. Sobre todo está diciendo que se están cumpliendo las promesas, ¿no? Que ese precursor del que hablaba Isaías ya está aquí en la figura del Bautista. Pero empieza a mostrar cómo él se va al desierto y allí peregrinan personas desde el norte, de la zona de Galilea, y también desde el sur, de la zona de Jerusalén, que van y se bautizan, que se convierten, que manifiestan su deseo de cambio. También manifiesta lo que hemos mencionado, la confesión de los pecados, con lo cual vemos que Juan está incoando con su predicación y su liturgia dos de los sacramentos que instituirá Jesucristo más adelante, el sacramento del bautismo y el sacramento de la reconciliación. El Papa Benedicto XVI, comentando esta figura de Juan Bautista, dice que el sacramento del bautismo es muy interesante. Pues el bautismo de Juan, alguna vez me tocó estar en una exposición de arte de iconos orientales, y el pobre guía se hacía un ocho tratando de explicar el bautismo de Juan. Claro, el bautismo de Juan no es todavía el bautismo cristiano, y claro, el pobre no entendía nada de eso, pero nosotros sí que lo podemos entender. El bautismo siempre ha existido en las religiones como una manifestación de deseo de cambio, de limpieza, el agua que purifica, aunque también hay toda una significación allí. Bueno, al agua le tenemos miedo, las inundaciones, nosotros que las hemos padecido, hacen mucho daño, pero también hay agua quieta y agua que se mueve. En cambio, Juan Bautista bautizaba en el Jordán, un agua viva, y los grandes ríos pues son afluentes de vida, ¿no? Que por eso ahí fueron donde se hicieron también las primeras implantaciones de los hombres ya sedentarios, porque aprovechando esa agua pues ya había pues cultivos, cosechas, entonces el agua da vida. Entonces cuando uno entra a esa agua corriente, al agua del Jordán por ejemplo, aquella agua le daba vida nueva, un renacer. Entonces era un poco lo que quería decir. Ratzinger dice, se trata realmente de superar la existencia pecaminosa llevada hasta entonces. Y por eso uno se sale del ambiente en que se encuentra, como que de alguna manera desaparece de ahí, por eso es el rito de la inmersión en el agua, como uno lo deja de ver y mientras tanto se entra en ese flujo de agua. Y esto se simboliza en las diversas fases del bautismo, es una purificación, una liberación de la suciedad del pasado que pesa sobre la vida y la adultera. Este rato de oración podemos pensar, sin agobiarnos tampoco, sin darnos muy duro en el escrúpulo, sino diciendo, Señor, está terminando un año muy especial, muy difícil, y quizá también por esa dificultad se entiende que hemos estado quizá más susceptibles o más
crispados o más huraños o no sé, más expuestos a las tentaciones y quizá te hemos fallado, Señor. Y necesitamos purificarnos, necesitamos liberarnos de la suciedad del pasado que pesa sobre mi vida, que me adultera y necesito un nuevo comienzo. Por eso el bautismo habla de muerte y resurrección. El que murió, dijéramos, al enterrarse o al ser inmerso en el agua del río, resucita al resurgir con una nueva vida, purificado. Ese es el significado de esa figura tan bonita de esa liturgia de la inmersión bautismal. De hecho, Jesucristo en Oriente, cuando hablan del bautismo, no lo presentan, nosotros en Occidente lo representamos, pues lo vemos en cualquier iglesia, afuera del río, con Juan con una coquita de agua, como echándole ahí, sacando agua del Jordán. En cambio, seguramente no fue así, seguramente fue por inmersión, que era lo que se usaba. Los orientales lo representan a Jesús como en un cubo de agua, como inmerso, como muerto, es como si fuera un sepulcro. Porque eso habla del bautismo, ¿no? San Pablo dice eso, hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido enterrados con Cristo, hemos muerto con Cristo para resucitar con Él. Y todo es lo que pasó en el bautismo. Y eso es lo que pasa cada que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, como el hijo pródigo que le dice, Señor, Padre, he pecado. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y el Padre, que es el de la parábola, nos responde, te perdono. Nos da un traje nuevo, nos hace hijos suyos, nos revive, nos da una vida nueva de hijos de Dios. Qué buena manera de preparar el Adviento con ese renacimiento, con ese resurgir, ese nuevo comienzo de muerte y resurrección, de reiniciar la vida desde el principio y de un modo nuevo. Se podría decir, concluye Benedicto XVI, que se trata de un renacimiento, resurgir, renacer. ¿Cómo? Pues ya hemos hablado, desde luego, por la confesión, por el bautismo, y el bautista nos da ejemplos que nos pueden servir para este rato de oración. ¿Qué hace San Juan para cumplir su misión? Esa misión de anunciarle a la gente que está por llegar el Mesías, mejor dicho, que ya está ahí, que está por manifestarse. Dice San Marcos que Juan se presentó en el desierto. Aquí lo importante no es en sí el hecho del lugar físico, de la geografía, sino de un estado del alma. Juan se retira a solas con Dios. En Villa de Leyva, por ejemplo, existe un sitio que llaman el Desierto de la Candelaria. Yo siempre tuve ganas de ir a conocerlo y cuando fui lo vi, me llevé la sorpresa de que no era el desierto que uno esperaba como el Sahara, sino que es una casa de retiros. Claro, porque tú te retiras a un desierto. Quiere decir que te olvidas de la gente, que estás solamente tú con Dios. Bueno, eso es, una vez Juan Pablo II también lo dijo en una cuaresma, ¿no? Qué bueno que en esta cuaresma nos vayamos al desierto. Y algún periodista, no sé si porque necesitaba titulares o porque no entendió, no, pues dicen un poco que Juan Pablo II está enloqueciendo diciendo a la gente que para el desierto. No, es al desierto de nuestra oración, al desierto de ese cuarto cerrado del que habla Jesucristo, o del oratorio, de la iglesia, de ese momento en que nos quedamos olvidados, abstraídos de todo lo que ocurre y pensando solo en nuestra relación con Jesús. Retirarnos a solas con Dios, como Juan, que se retiró para manifestarle, para pedirle que se mostrara ese Mesías anunciado, aquel que había señalado cuando estaba en el vientre de su madre. Sabe Juan Bautista que se trata de un don tan grande, que ha llegado la plenitud de los tiempos y que es él indigno hasta de servirle, ¿no? Como dice por ahí, soy indigno de desatarle la correa de las sandalias. O sea, no sirvo ni para esclavo, ¿no? Es que, claro, uno se da cuenta, es que viene el Hijo de Dios, él sí que lo sabía. Dice, ¿yo quién soy? Llevamos siglos, ya pasó Moisés, pasó Job, pasaron los grandes héroes del Antiguo Testamento, los grandes santos, y no lo pudieron ver. Moisés a duras penas le dejaron ver medio la espalda, y eso pues como gran regalo. Y yo soy su primo, ¿no? Yo lo voy a señalar, yo soy el profeta, ¿no? Es una misión tan inmensa que él ora, le pide al Señor que se muestre, que se manifieste, que el pueblo lo necesita. Es ese intercesor entre Dios y los hombres. Y cuando la gente se le va agregando, lo empiezan a seguir, empieza a ser un grupo de seguidores, de discípulos, ¿qué hace con ellos? Les enseña a orar. O sea, nos muestra que una actitud muy importante en este tiempo de espera es la oración. O sea, como una manifestación de esa conversión a la que nos está invitando,
es a que nos convirtamos en almas de oración, que aprendamos a rezar. Influyó tanto ese ejemplo como esa misión central de oración, que un tiempo después, cuando Jesús tenga a sus propios discípulos, algunos de los cuales venían de haber seguido antes a Juan, los apóstoles le pedirán a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Un punto interesante, ¿no?, de la vida cristiana, no es accidental, esto es clave en la vida y quizá hace falta. En estos días tuve una reunión, pues una convivencia de sacerdotes, y nos insistían mucho en esto. Nosotros como pastores tenemos que seguir insistiendo, enseñar a ser almas de oración, desde luego yendo por delante en nuestra propia vida. Lo más importante que tenemos para hacer es la oración. Ahorita preparando cosas, mirando anécdotas como para contar, y siempre pasa que la que saca no es la que predica la que no saca. Pero es que me pareció interesante, se me da ahora a la mente de don Javier Echavarría, el anterior prelado de la obra. Nos contaba uno de los que trabajaba con él que podía estar en cosas muy importantes, ¿no?, en despachar cosas así de todo lo Opus Dei en el mundo, cosas con la Santa Sede, temas muy importantes, pero siempre sabía, a una hora determinada sacaba un rato para rezar el rosario, un rosario más, aparte del que rezaba en el día. Desde luego, pues, que su rato de oración era intocable, su liturgia de las horas, la preparación de la misa. Pero eso del rosario adicional, digamos, además de los que ya tenía previsto por ser del Opus Dei, decía, es que tenía en la cabeza muy claro la enseñanza de San José María. La fuerza del Opus Dei es la oración. Hubo un tiempo que una escritora numeraria del Opus Dei, que es muy famosa, Pilar Urbano, tenía un libro a punto de salir, nunca salió, no sé por qué, se llamaba así, El poder del Opus Dei. Y yo sabía que era el poder del Opus Dei. San José María jugaba con esa palabra. Alguna vez decía, se lo oí decir a un numerario que ya murió, está un paseo muy bueno que se hace en Roma, en la sede central, es que le inviten a uno a conocer los oratorios así como centrales del Opus Dei, pues el del Consejo, el del Padre, y unos oratorios muy bonitos que hizo construir San José María. Pero entonces, en ese tourcito pequeño por ahí, hay un momento en que está uno en una sacristía y él dice: hijo mío, ahora te voy a mostrar el secreto del Opus Dei. Detrás de esa puerta está el secreto. Y entonces, claro, cualquiera pensaría que es como la habitación aquella de Tío Rico MacPato, no sé si se la han visto, que está llena de moneditas de oro, que son una piscina de moneditas de oro donde el viejito gozaba en su avaricia, ¿no? Algo así. El que piensa que el poder del Opus Dei es el dinero, pues debe ser que ahí están todos los fondos de los millones de dólares. U otro pensará que hay armas, como algún escritor alguna vez pensó. Bueno, pues, ¿qué será el secreto, el poder del Opus Dei, el secreto del Opus Dei? Entonces, detrás de una puerta. Yo he de reconocer que una vez me metí ahí al escondido, me habían enseñado el truquito, pues, que es un pestillo que hay que mover, y además apenas recién llegaba a Roma, ¿no? Una pequeña trampa que espero que los que oigan no me delaten. Y entonces entré por esa puerta. ¿Y qué hay al otro lado de esa puerta? ¿Qué dirías tú, Santi? Yo creo que hay un libro. Un libro. Una caja fuerte. Una caja fuerte. Estás bastante cerca. ¿Qué sería esa caja fuerte, Juan? Un sagrario. Es que usted está muy adelantado. Efectivamente, el poder del Opus Dei es que está el sagrario central del Opus Dei, donde rezan el Consejo General, la asesoría central, donde el prelado del Opus Dei reza todos los días. Ese es el secreto del Opus Dei, un sagrario, o sea, la Eucaristía. Sobre todo porque alrededor de ese sagrario pues hay toda una simbología, y es Pentecostés y las palabras de los Hechos de los Apóstoles. Perseveraban unánimes en oración y en la fracción del pan con María, la Madre de Jesús. Ese es el secreto del Opus Dei. Ese es el secreto de la Iglesia, ese es el secreto del cristianismo. Perseverar en oración y en fracción del pan con María, la Madre de Jesús. En comunión también, ¿no? Y en la doctrina de los apóstoles. Ese es el secreto de la Iglesia. Ese es el secreto de Juan Bautista. Por eso los otros dirán: Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñaba a orar. Aquí la clave es: enseñemos a orar. Juan Pablo II decía, empezando el siglo XXI, la clave para el siglo XXI, para esta iglesia, este siglo que está empezando, es hacer de la iglesia la casa y la escuela de comunión. Que todas nuestras parroquias, todos nuestros movimientos, todas las instituciones de la iglesia sean escuelas de oración. Que la gente aprenda a orar.
a entrar mar adentro en ese mundo que nos espera. Qué buena petición entonces que nosotros hagamos como los apóstoles le decían: Señor, enséñanos a orar al comienzo del Adviento. Señor, al comenzar un nuevo año, te pedimos este regalo. Ayúdanos a convertirnos en verdaderas almas de oración, que descubramos la importancia de conocerte, de buscar tu voluntad para nosotros aquí y ahora, en estas circunstancias concretas, ahora que estoy en exámenes finales, ahora que estoy en vacaciones, ahora que estoy empezando el año, de acuerdo con tu plan eterno. San José María comenta la petición de los apóstoles a Jesús, ese enséñanos a orar, dice: notad la maravilla. Los discípulos tratan a Jesucristo. Esa es la vida espiritual, la vida del cristiano. Y como fruto de sus conversaciones, el Señor les dice cómo han de orar. Y les enseña el gran portento de la misericordia divina, que somos hijos de Dios y que podemos dirigirnos a Él como un hijo habla a su padre. Cuando le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿qué responde Jesús? Cuando vayáis a orar, decid. ¿De qué? ¿Qué responde Jesús cuando le preguntan? Ángel, ¿qué responde Jesús cuando los apóstoles le dicen: Señor, enséñanos a orar? Entonces dice: cuando vayáis a orar, decid. Padre nuestro. Padre nuestro. Les enseña el gran portento de la misericordia divina, que somos hijos de Dios, que podemos dirigirnos a Él como un hijo habla con su padre. O sea, hasta entonces a Dios había que, no, los filósofos todavía dicen el absolutamente otro, el trascendente, el absoluto. Jesús dice: no, díganle papá, Padre nuestro, que estás en... Aprendan a tratar a Jesús, al Padre, como papá, como lo trato yo le digo papá, Padre. El Papa Francisco escribió en la Evangelii Gaudium un documento que muchos consideran la clave de su pontificado, unas ideas maestras sobre la vida de oración. Y ya nos queda poco tiempo, pero pienso que por ahí podemos quedar un momentico en pensar en esto, ¿no? Dice que se trata de crecer siempre en el camino del Evangelio. Por eso es tan importante que lo leamos todos los días, aunque sean 2, 3, 4, 5 minuticos. Y una manera concreta y sistemática de hacerlo es considerar en la oración el pasaje previsto para la misa del día. Por ese camino iremos descubriendo las verdades esenciales de nuestra fe, esto, que Dios es nuestro Padre, que Jesús nos perdona, en concreto unas que el Papa le gusta resaltar mucho: la seguridad de que Dios nos ama, de que Jesús nos salvó, de la belleza de su amor. Nosotros somos ávidos de la belleza, necesitamos la belleza y la vamos buscando en la naturaleza, ¿no? Cuando uno viene por aquí viendo el verde, los pajaritos, las flores, pero a veces también uno la busca en sucedáneos que apenas empieza uno a experimentar ya se muere, ¿no? Y es cuando uno dice: ay, por aquí no era, pero me atraía porque tenía algo de esa belleza, ¿no? Bueno, pues solo con meditar estas afirmaciones, que Dios es el amor, que Dios es la belleza, que Dios me ama, que Dios me perdona, que Dios me salva, cambia nuestra vida y nos ayudará a influir de modo positivo en las personas que tenemos al lado, también en el que silba y tal. Lo importante es detenerse a escuchar la palabra de Dios, dice el Papa, ¿no? Con apertura sincera. Es decir, dejar a un lado los prejuicios. Uno viene a hacer oración y dice: o puede ser porque tengo a Dios como medio enemigo, o porque sé que yo le he ofendido, o porque lo tengo como muy lejano, o porque me da miedo. Entonces, como dice alguna canción, bajar la guardia, ¿no? Apagar las fuentes de ruido que nos impiden escuchar, abrirnos a la acción divina. Las preocupaciones, los agobios, los miedos, las prisas, dejar todo eso afuera. Y decir: Señor, aquí estoy abierto a escuchar tu palabra con apertura sincera. Dime lo que quieras. ¿Cuánto nos ayuda que nos digan las cosas así de frente, ¿no? Lo que necesitamos, un consejo a tiempo. Y ahí es cuando el Papa invita a dejar que el Evangelio toque en nuestra vida, confrontar lo que leemos con lo que estamos viviendo, permitirle a Dios que nos reclame, que nos exhorte, que nos movilice. Para dejar que nos cambie, hace falta presentarse ante el Señor con humildad, sin justificaciones, dispuestos a cambiar. Me servía, lo tenía presente, porque me ha hecho mucho bien la historia. Hace poco le tuve que aconsejar a un amigo que trabaja como profesional en el mundo del deporte y había tenido una actuación regular que supuso la eliminación de su equipo. Entonces le escribí,
unas palabras aquí que voy a repetir. Le dije, hoy tuviste aciertos y errores. Esa era la verdad. Tuvo cosas buenas, pero también algún que otro errorcito que costó algún gol. En juego largo hay desquite. Lo importante es ganar la guerra, aunque se pierdan algunas batallas. Como en la vida, hay que comenzar y recomenzar. Sigue sembrando, que llegará el momento de recoger la cosecha. Poco después, de hecho, recogió un éxito interesante. Pero lo que me llamó mucho la atención fue su respuesta, que me pareció, pues este no es que sea propiamente el más espiritual de todos, y la amistad es cercana, es reciente, pero me gustó mucho y me ha servido para mí como ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud cuando palpamos nuestras debilidades. Me respondió, gracias por sus palabras y sus buenos deseos. Así es, toca seguir adelante y mejorar. Sí, tiene razón, tengo que mejorar. Eso es difícil decirlo, hace falta mucha sencillez. A veces sacamos excusas, terfugios, dicen, no es así, no me entendieron, no fue. Me parece un ejemplo concreto de cómo vivir ese consejo del Papa. Escuchar la palabra de Dios con apertura sincera, dejar que toque nuestra propia vida, que nos reclame, que nos exhorte, que nos movilice. Eso es hacer oración, como aprendemos de Juan, como aprendemos de Jesús. Para seguir adelante y mejorar hace falta concretar un propósito, que puede ser el único de esta meditación, y es dedicar un tiempo para orar con la palabra, así dice el Papa. Qué importante es decir, sí, todos los días voy a sacar un tiempo para orar. Prever en nuestro horario un buen rato cada día para conversar con el Señor, para contarle nuestras cosas, para meditar sobre el Evangelio, para aplicar esas enseñanzas a nuestra vida ordinaria. Al comienzo bastará con 5 o 10 minutos, mientras se hace costumbre. Más adelante es muy oportuno que ese rato de diálogo con el Señor sea por la mañana y otro rato por la tarde, de acuerdo con los ritmos orantes de la Escritura. Al comienzo de la jornada, agradecerle por el día que inicia, ver en la oración cuál es la voluntad del Señor para ese nuevo tiempo, y por la tarde valorar a la luz de Dios lo que hemos vivido, agradeciendo también las gracias recibidas y sacando propósitos para el día siguiente. Esa es la clave para la vida del apóstol, como lo fue para Juan y como nos enseñó con su ejemplo el mismo Jesús. De esa manera, nuestras palabras tendrán contenido divino, porque no hablaremos de nuestras ocurrencias, sino de lo que el Señor nos mostró en la oración. Dejarnos penetrar por la palabra antes de transmitirla. Que pase todo por todo nuestro ser, no solo por la razón, que también intervenga la voluntad, los sentimientos, las emociones, dejarnos poseer y conducir por el Espíritu Santo, que sea Él quien ponga sus palabras en nuestros labios. Y se nos acabó el tiempo. Además de la oración, San Juan Bautista nos da ejemplo de vida penitente, como le vemos por la ropa, por lo que come, piel de camello, una correa de cuero a la cintura, alimentado de saltamontes y miel silvestre. Jesús mismo lo resaltará. Y pues el tiempo de Adviento nos invita a preparar la venida de Jesús, renovando nuestra vida penitente como el mejor sendero para alcanzar la santidad a la que Dios nos llama. Tomar la cruz, mortificarnos, sacrificar lo que nos gusta, trabajar más, con constancia, con orden, perseverar, acabar con perfección lo que empezamos, ser puntuales, servir, cumplir los deberes más pequeños, detalles de caridad para ser amable a todos, el camino de santidad en el mundo. Una sonrisa puede ser a veces la mejor muestra de nuestro espíritu de penitencia, decía San José María. Pues la figura de San Juan Bautista nos marca 3 prácticas cristianas para vivir durante el Adviento. En primer lugar, la oración, en segundo término, la penitencia, y por último, el apostolado. Dice San Marcos que él proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Para nosotros, los cristianos que nos movemos en el siglo XXI, en una sociedad laical, nuestro testimonio se desarrolla por medio del esfuerzo por santificar el trabajo, dar ejemplo de trabajo bien hecho. Bueno, pues en 3 días celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Mientras llega, nos preparamos ofreciéndole a ella el esfuerzo por poner más diligencia en estas 3 virtudes que aprendimos de San Juan Bautista. A la Virgen, nuestra Madre, María Inmaculada, le pedimos que nos ayude en este esfuerzo, que nos alcance el Señor la gracia para vivir estas 3 virtudes y que sea como la mejor manera de comenzar el Adviento, de entrar con pie derecho, el cuidado de la oración, de la mortificación y del testimonio por medio del trabajo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.